Contreras, gerente de operaciones de ATC, y es un gusto para mí estar con ustedes en esta emisión del programa de Alliance Trust Certification. Recuerden que nos pueden seguir a través de redes sociales, Facebook, Instagram o bien a través de YouTube con el mismo nombre o a través de nuestra página web www.alliancetrust.com. También les recuerdo que tenemos grandes promociones y descuentos en certificación inicial, así como también en certificación de competencias, tanto de conocer como de auditor líder. Y bueno, sin más preámbulo, les quiero comentar que hoy trataremos un tema muy interesante, que es el punto 8.3.4 de la norma ISO 9001-2015, controles para el diseño y desarrollo. Y para compartir este espacio está con nosotros nuestro queridísimo director general, el maestro Mario Eduardo Hernández Uscanga. Maestro, bienvenido, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Emma? ¿Qué tal, amigos? Muy buena tarde, pues un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Como siempre es un placer poder compartir esta transmisión con todos ustedes. Y bueno, pues el día de hoy precisamente vamos a dar continuidad a esta cláusula que muchas veces pues le tenemos cierto respeto, le tenemos cierto miedo a poder entrar a llevar a cabo el tema de la implementación o la auditoría de este requisito. Bueno, la auditoría creo que no tanto. Sin embargo, es un punto bien interesante. El tema de los controles que debemos aplicar durante el diseño y desarrollo pues va a depender mucho de lo que estemos diseñando y desarrollando. Entonces, pues los invitamos a que nos acompañen en esta transmisión. Recuerden sus pulgares arriba, por favor, ayúdenos a compartir la transmisión. Y bueno, por supuesto, los volvemos a invitar a que escriban. Uno de nuestros especialistas está con nosotros aquí acompañándonos precisamente para resolver cualquier duda que tengan durante la transmisión. Y bueno, también pues aprovecho el medio para poder hacerles la más atenta invitación a todas las organizaciones que quieran sacar más provecho de su certificado, de lo que están invirtiendo por su certificado. Los invitamos a contactarnos con nuestros asesores comerciales para que puedan evaluar sin ningún compromiso. Les podemos hacer una cotización, una propuesta para transferir su certificado. Recordar que la transferencia, a diferencia de otros organismos, nosotros no la cobramos, ¿sí? Y respetamos su programa de auditorías. Entonces, para evaluar esta situación, pues los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de los diferentes medios de contacto, de comunicación que tenemos, redes sociales, nuestra página web. Y bueno, pues si les parece bien, comenzamos precisamente con esta dinámica, licenciada. Muchas gracias, Lick, maestro Mario. Y bueno, iniciemos este tema con una pregunta, maestro, de nuestro amigo Jesús Morales. Él quisiera saber un ejemplo de control de diseño y desarrollo. Fíjate que precisamente es lo que les comentaba al inicio. Todo va a depender de qué artículo, de qué servicio estamos o vamos a diseñar o vamos a desarrollar. También debemos comprender ¿qué es un control? ¿Sale? Esto ya lo hemos manejado en diferentes programas, lo que es un control, por ejemplo, recordar y haciendo una remembranza, una definición de un control, pues es un proceso o actividades que se llevan a cabo para asegurar que se realicen las cosas o que se logren los objetivos, ¿no? Normalmente recordar que, por ejemplo, en la gestión de riesgos se utilizan diferentes tipos de controles. Bueno, aquí no es la excepción. Aquí no es la excepción. ¿Qué es lo que me refiero? Por ejemplo, aquí debemos de comprender principalmente que el hecho de cuando nosotros estamos creando, actualizando algún servicio, algún producto, pues debemos, antes de que salga al mercado, deberíamos evaluar precisamente todas aquellas cuestiones, todas aquellas pautas que precisamente nos van a ayudar a asegurar que más adelante, cuando nosotros empecemos, por ejemplo, a producir ya a gran escala, tengamos los mecanismos que nos permitan asegurar ciertas características de calidad del producto. Entonces, bajo este preámbulo ya entendimos qué es un control. Ahora, debemos de empezar a evaluar precisamente qué aspectos son los que quiero controlar. Por ejemplo, hace un par de semanas en el programa, antes de que viéramos el tema de camino a la certificación, recordar que veíamos algunos aspectos, por ejemplo, vinculados o relacionados con el hecho de las entradas para el diseño y desarrollo, ¿sí? Parte de estas entradas debemos de considerar, debemos recordar que
algunas de las entradas tienen que ver precisamente con las características de desempeño, con las características de funcionalidad de estos productos o estos servicios. Entonces, precisamente los controles que vamos a aplicar durante esta etapa de investigación, por llamarlo de alguna manera, durante esta etapa de diseño de experimentos, pues precisamente tendrá o está vinculado, por ejemplo, a qué aspecto es el que qué aspecto es el que quiero controlar o qué aspecto es el que me interesa controlar. Y entonces vamos a pensar, por ejemplo, en un servicio tal vez de recolección, en un servicio de transporte con temperatura, ¿no? Y empezamos a ver, por ejemplo, estas organizaciones que fabrican refrigeraciones para unidades de transporte, pues durante la etapa de fabricación, bueno, antes de la fabricación, cuando empiezan a diseñar, empiezan a jugar con estos factores. Y lo más seguro es que, por ejemplo, un factor de control tenga que ser la temperatura. Y para esto, pues obviamente, durante esta etapa que se empieza a desarrollar un producto, pues vamos a empezar a hacer ciertas pruebas, por ejemplo, con algún termómetro, para asegurar que, por ejemplo, tenga la capacidad esta unidad de transporte de poder bajar la temperatura y mantener la temperatura en todo el área que va a cubrir en cuánto tiempo. Y entonces un mecanismo de control durante esta etapa de desarrollo, pues obviamente tendría que ser la validación con algún recurso de medición. Ahora, vamos a entender o vamos a ver que existen diferentes mecanismos. De hecho, la misma norma lo menciona y me parece que es una de las preguntas que vamos a ver más adelante. Debemos de comprender que durante esta etapa no estamos produciendo, durante esta etapa estamos investigando, durante esta etapa estamos reconociendo qué es lo que necesitamos, qué es lo que tenemos, para entonces ya echar a andar todos los mecanismos de investigación y poder obtener, digamos, como que la receta secreta, el procedimiento ideal para poder hacer esto. Entonces vamos a ver que tenemos dentro de los controles, por lo general, pues algunos controles están destinados a verificar y otros controles estarán destinados a validar. ¿Qué es lo que vamos a validar? Por ejemplo, aspectos como temperatura, aspectos como capacidad, aspectos como dureza, aspectos como color, etcétera. Vamos a pensar en un diseño un diseño y desarrollo de un producto, vamos a pensar en una tintura para teñir tela, ¿sí? Para teñir prendas de vestir. Y entonces yo empiezo a jugar con este tema de diseño y desarrollo, empiezo a jugar con este diseño de experimentos para ver cuáles son los compuestos químicos que voy a utilizar para que pueda obtener el color que yo espero. Y entonces en algún momento, pues yo tendré que someter estos compuestos o estas pruebas antes de producir. Imagínate, estar produciendo para cada componente, pues sería carísimo, ¿no? Entonces primero lo vamos a hacer en pequeño, ¿sí? Y esto pues lo vamos a validar probablemente contra otro recurso de seguimiento y medición, en este caso de medición, que puede ser un espectrofotómetro, ¿no? Entonces por eso es muy amplio todo el tema de los controles, y precisamente debemos de considerar, por ejemplo, en la verificación, pues probablemente tengamos que comparar el producto que estamos diseñando, que estamos desarrollando, para ver cuáles son esos componentes de entrada que se han determinado. Muchas gracias, maestro. Y bueno, maestro, en este punto de la norma ISO 9001-2015 8.3.4 nos menciona que se deben aplicar controles para asegurar que se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir los requisitos. Maestro, ¿existe alguna herramienta que pueda apoyar a la organización a realizar estas revisiones? Fíjate que es una pregunta bien interesante que a veces no se interpreta o no se comprende de manera correcta. Aquí me parece que el punto medular o el punto fundamental que debemos de considerar, que deben de considerar, es el término capacidad, ¿sale? Ustedes recordarán cuando empezamos a ver el tema de la planificación, cuando empezamos a ver diferentes aspectos, la misma norma nos empieza a arrojar que dentro de esta planificación debemos de considerar qué aspectos necesitamos, por ejemplo, de nuestros proveedores.
¿sí? ¿Por qué? Porque eventualmente llevaremos a cabo ciertas cuestiones con las que probablemente la organización no cuente con los recursos, llámense conocimientos, llámese infraestructura, llámese competencia, para poder desarrollar o para poder diseñar alguna característica o alguna situación precisamente relacionada con esto. Entonces es aquí donde tenemos que empezar a visualizar, tenemos que empezar a ver precisamente de acuerdo a lo que vayamos a diseñar, vayamos a desarrollar, probablemente tengamos que integrar algún proveedor o algunos proveedores para, por ejemplo, hacer estos estudios que te mencionaba. ¿Sale? Probablemente algún estudio microbiológico, probablemente algún estudio de color, probablemente algún estudio, por ejemplo, de potencia, ¿sí? De dureza, etcétera, dependiendo lo que estemos diseñando o estemos desarrollando. Entonces me parece que la herramienta podría ser tal vez dentro del mismo proceso de diseño y desarrollo, cuando empecemos a ver o empecemos a identificar que tal vez alguna característica del producto que estamos diseñando y desarrollando no contamos con esos elementos, ¿sí? Deberíamos de entonces empezar a voltear a ver qué tipo de proveedores necesitamos. Vamos a pensar en un servicio, vamos a pensar en un servicio de capacitación, vamos a pensar, ahora que están tan de moda los cursos en línea, ¿no? Las plataformas en línea. Probablemente cuando se empieza a diseñar un programa de capacitación, pues empezamos a ver a desarrollar o a conjugar varios temas pensando en cubrir cierta necesidad del mercado, ¿sí? En muchas ocasiones pues ya tomamos algunos conocimientos que ya están dentro del mercado, pero cuando queremos ser innovadores, pues por lo general hacemos un estudio de mercado, vemos ciertas necesidades de ciertos sectores y entonces se crea un programa educativo. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, este programa de capacitación ya no se va a impartir o no se va a realizar de acuerdo a los lineamientos o a las prácticas comunes? Bueno, comunes hace ya año y medio, ¿no? Ya ahorita lo común es más lo electrónico. Entonces, probablemente en ese momento yo empiezo a voltear a ver a mi organización, empezamos a ver al interior de la organización y nos damos cuenta precisamente que en alguna etapa del diseño y desarrollo no contamos con la capacidad, por ejemplo, para controlar o para diseñar o desarrollar este tipo de productos. Entonces es ahí donde yo tendría que voltear a ver a un proveedor que me apoye, por ejemplo, a diseñar parte de una plataforma y probablemente dentro de mis mecanismos que yo voy a evaluar, precisamente tal vez tendría que contratar, pudiera ser, no quiero decir que así sea, a otra persona o otro especialista que evalúe que efectivamente esta plataforma está funcionando de manera correcta. Entonces estamos hablando precisamente de esos controles y de la capacidad que pueda tener la organización, que está totalmente vinculado con sus recursos, con su capacidad para poder desarrollar X o Y actividad, o en este caso, como estamos hablando específicamente, de los controles durante el diseño y desarrollo. Muchas gracias, maestro. Y bueno, maestro, tenemos otra pregunta de nuestra amiga Beatriz Ortega. Ella quiere saber la diferencia entre actividades de verificación y actividades de validación. Hola Beatriz, ¿qué tal? Buena tarde. Pues sí, pues de hecho al inicio cuando estábamos platicando más o menos entre la explicación, entre el comentario que estábamos haciendo, dejé descubierto un poquito lo que era la respuesta de esta pregunta. Yo siempre les digo que debemos de entender, incluso debemos de comprender que las dos actividades tienen dos fines, tienen dos objetivos. Verificar, pues, es constatar que existe dentro de un producto, dentro de un servicio, pues todos los elementos. Vamos a pensar tal vez en una cámara, ¿no? Una cámara tal vez podemos verificar, por ejemplo, que tenga un lente, que tenga el equipo electrónico, que tenga una pantalla, etcétera, ¿no? Diferentes componentes. Estoy verificando. La validación está relacionada con la funcionalidad. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué fue? ¿Para qué se creó esa cámara? Y entonces yo tendría que ver, por ejemplo, tendría que validar que esa cámara puede tomar fotografías de tantos píxeles, que esa cámara puede, dentro de su programación, tal vez adecuar algún tema de las ISO,
¿sí? Podríamos ver, por ejemplo, también que pueda grabar video, diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, empezamos a validar, vámonos hacia otros sectores. Vamos a pensar en una motocicleta, en un auto, ¿sí? Verificamos, tiene ruedas, ¿sí? Está el chasis, tiene sus puertas, cajuela, ¿sí? Llanta de refacción y empezamos a hacer palomita, 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 ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que validar o tenemos que asegurarnos precisamente de que esa unidad, de que esa moto, de que ese carro cumple con las funciones para lo cual va a ser creado. Por ejemplo, avanzar a cierta velocidad, dependiendo de los componentes que tenga, por ejemplo, si tiene aire acondicionado, que pueda disminuir la temperatura, ¿sí? Rendimiento de combustible. Y entonces empezamos a ver que existen diferentes cuestiones. Entonces, verificar, si lo queremos ver de alguna manera muy burda, pues básicamente es nuestra tablita con nuestra lista de verificación para decir, a ver, ¿cuenta con esto? Sí. Con aquello también. Pum, 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 ¿sí? Estamos constatando que cuenta con ciertos elementos, que esos elementos normalmente son los que se establecen en las entradas del diseño y desarrollo, ¿sí? Aspectos físicos, aspectos estéticos, aspectos dimensionales, etcétera, ¿no? Incluso el aspecto dimensional, por ejemplo, también se valida, ¿no? Probablemente yo puedo decir, sí, parece de 2 metros, pero ¿cómo lo voy a validar? Bueno, a través de un ejercicio de medición. Entonces, debemos de comprender precisamente estas situaciones. Verificar es constatar que existe con ciertos elementos y la validación es que son funcionales. Por último, yo les pongo siempre en los cursos de capacitación un ejemplo del reloj. Verificamos, tiene un extensible, tiene una carátula. Ok, vamos a validar. ¿Para qué es un reloj? Bueno, para dar la hora, ¿no? Y entonces yo voy a validar que este reloj está dando la hora de manera apropiada y entonces voy a hacer un ejercicio contra un cronómetro, ¿sí? Un cronómetro verificado o calibrado que me permita precisamente asegurarme de que ya todo está funcionando correctamente al interior y me está dando los tiempos correctos. Por ejemplo, el reloj dice que es resistente al agua y entonces probablemente para asegurarme este tema, durante la etapa de diseño y desarrollo, yo tendré que hacer inmersiones a diferentes distancias para asegurar que el reloj sí es resistente al agua. Probablemente en el tramo echemos a perder muchos relojes, es muy probable. Pero la intención precisamente de estos controles durante el diseño y desarrollo, de esta verificación y de esta validación, es precisamente lograr el resultado previsto, lograr lo que vamos a producir, lo que vamos a fabricar, el servicio que vamos a prestar. Muchas gracias, maestro. Y bueno, maestro, en el inciso E de este punto de la norma ISO 9001-2015 8.3.4 nos menciona que se apliquen controles para asegurar que se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las revisiones o las actividades de verificación y validación. ¿A qué se refiere este punto, maestro? Fíjate que este apartado es una apreciación muy personal, yo siempre lo he comparado, por ejemplo, con lo que vamos a ver más adelante en la cláusula 8.7, cuando nos habla de servicios y productos no conformes. O sea, yo así hago esa comparación entre requisitos. Voy a hacer spoiler cuando veamos ese programa. ¿Por qué? Porque en este momento, dentro de nuestro proceso de diseño y desarrollo, deberíamos de comprender, si lo vemos desde un diagrama, vamos a pensar un diagrama de flujo, deberíamos de comprender, por ejemplo, que este proceso, que estas actividades que se van desarrollando en algún momento, pues obviamente vas a obtener un resultado que tal vez no sea el más apropiado, ¿sí? No es el resultado que estás esperando o que deseas obtener. Entonces, dentro de este diagrama de flujo debe haber algún mecanismo, debe haber alguna actividad, debe haber algún control que te permita, precisamente como lo dice, como la analogía que estoy haciendo con las salidas no conforme, que te permita regresar. ¿Qué quiere decir? O sea, a ver, ya identificamos que el color
que deseamos no es el más apropiado. Ya identificamos que el reloj que queremos diseñar o que queremos fabricar, que va a poder tener la capacidad de sumergirse 50 metros, a los 25 metros se les empieza a meter el agua. Entonces, ya identificamos que hay fallas dentro de lo esperado contra lo que estamos creando, dentro de lo que estamos diseñando y desarrollando. Entonces, en ese momento, cuando no existe, no se están logrando precisamente esos resultados, debe existir un mecanismo que diga, ¡pum!, alto. Por eso hago ese análisis con el tema de salidas o productos y servicios no conformes. Alto. Vámonos y nos regresamos, ¿sí?, para asegurar, para verificar, para evaluar qué es lo que está pasando. Y entonces ya con esto empezamos otra vez a jugar con este diseño de experimentos, para empezar a jugar con los mecanismos, para empezar a jugar con los elementos que componen al producto o al servicio que se está diseñando y desarrollando, precisamente para adecuar y volver a pasar a la etapa de verificar y validar. Obviamente, si en algún momento la organización deberá determinar si sus mismos mecanismos de diseño y desarrollo o su mismo proceso de diseño y desarrollo o los ingenieros o las personas que estén involucradas cuentan con la capacidad para lograr ese resultado. Y nos regresamos a la pregunta número 2. Si no cuentan con la capacidad para lograr los resultados que están esperando, entonces probablemente yo necesite de proveedores dentro de mi proceso de diseño y desarrollo para poder lograrlo, o probablemente necesite de proveedores para ejercer algún control. ¿Sale? Entonces es un tema bien interesante, es un tema hasta, pues que sí, es un tema como un tanto de prueba-error, obviamente ese prueba-error, pues todo fundamentado con principios científicos, temas de ingeniería, temas físicos, temas químicos, etcétera, siempre están involucrados en temas de diseño y desarrollo. Muchas gracias, maestro. Y bueno, maestro, en este punto de la norma ISO 9001-2015, 8.3.4, hay una nota que nos dice que las revisiones, la verificación y la validación del diseño y desarrollo tienen propósitos distintos. Pueden realizarse de forma separada o en cualquier combinación, sea idóneo para los productos y servicios de la organización. ¿A qué se refiere esta nota, maestro? Sí, pues precisamente tiene que ver esto con lo que hemos venido platicando a lo largo de esta charla, ¿no? Debemos de comprender que eventualmente puede ser por temas de costos, puede ser por temas prácticos, puede ser por diferentes temas donde podemos llevar a cabo de manera aislada ciertas verificaciones o ciertas validaciones, ¿sí? Yo les ponía el ejemplo del reloj. Probablemente en algún momento yo voy a verificar que ese reloj cuenta con todos los elementos cuando se creó la idea, ¿no? Las manecillas, el diseño, el tema estético, etcétera. Pero en algún momento, tal vez yo tenga que llevar a cabo de manera aislada diferentes pruebas, como por ejemplo, el tema de validar el tiempo, que esté cronometrando de manera correcta, el tema de la inmersión, por ejemplo, el tema del color, la pigmentación que tiene estos plásticos, estos polímeros con los que están hechos los relojes, ¿no? O la piel, si es un reloj de piel, ¿no? Entonces, debemos de comprender que dependiendo lo que estamos produciendo, dependiendo lo que estamos realizando, lo que vayamos a diseñar o desarrollar, pues debemos establecer en algún momento diferentes tipos de controles. Y estos controles, pues eventualmente pudieran llevarse a cabo de manera combinada o pudieran llevarse a cabo de manera aislada. O sea, todo va a depender de la naturaleza de lo que vayamos a crear, de lo que vayamos a diseñar, de lo que vayamos a desarrollar. Muchas gracias, maestro. Y bueno, a toda nuestra audiencia les quiero recordar que tenemos nuestra plataforma de ATC-Medio Latam a sus órdenes. Ahí podrán encontrar muchos cursos acerca de las normas ISO 9001-2015, por ejemplo, o ISO 14001 o ISO 45001. Cualquier información se pueden poner en contacto con nuestros asesores comerciales de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche. Y bueno, maestro, ¿alguna recomendación acerca de este punto de la norma? Sí, claro. Fíjate, antes de entrar con la recomendación, quiero aprovechar igual para hacer una precisión. Los invito a que exploren esta plataforma que nos acaba de mencionar la licenciada Emma, ATC, anoten bien, ATC-Medio Latam. Vamos a dejar la liga aquí en
en los comentarios. Exploren la plataforma. Es una plataforma que hicimos con muchísimo cariño y tiene dos propósitos fundamentales. Uno, transmisión de conocimientos. Es uno de los propósitos fundamentales. Todos los cursos que están, mencionó algunos, hay gestión de riesgos, hay auditorías 19011, están sistemas HACCP, ISO 22, hay muchos otros cursos que tenemos relacionados en esta plataforma. El acceso es gratuito, o sea, el conocimiento está, nuestros especialistas hicieron su labor, dieron capacitación y ahí está la plataforma. Pueden acceder en cualquier momento. Y la parte que más me gusta y que más me llena de agrado es precisamente que en esta plataforma, además de que el conocimiento es libre, el acceso es libre, requieren, porque ustedes saben que en este medio pues el tema documental es importante, el tema de mantener una evidencia que se ha tomado algún curso es importantísimo. Hay muchas personas que, por ejemplo, revisan la norma, leen la norma, investigan, etcétera, y entienden muy bien la norma, sin embargo no tienen un documento que lo avale. Bueno, esto es bien sencillito, hacen un donativo de 299 pesos, de hecho vamos a sacar una promoción súper buena próximamente, estén pendientes. 299 pesos y ustedes tienen acceso al curso, materiales adicionales y aplican un pequeño examen de conocimientos y se les emite una constancia, la misma plataforma les emite una constancia con trazabilidad ante el organismo de certificación. Entonces, es muy bonita esta plataforma y lo mejor, con estos donativos contribuimos a desarrollar actividades para apoyar al medio ambiente, para apoyar a la niñez, para apoyar diferentes temas que hemos desarrollado. Por ejemplo, recientemente, durante el mes de junio, precisamente con el tema del Día Mundial del Medio Ambiente, por ahí estuvimos plantando algunos arbolitos, fueron 100 arbolitos que conseguimos, y en un terreno que se está reforestando precisamente aquí cerca de la ciudad capital, en Jalapa, en Veracruz. Y así hacemos otras actividades. Precisamente queremos ahorita, durante el mes de julio, vamos a armar una campaña precisamente en beneficio de la educación de la niñez. Y todo lo que ingrese en esta plataforma será precisamente, lo vamos a donar para la adquisición de útiles, porque ustedes, sobre todo los que somos papás, sabemos que es un tema bastante costoso y sobre todo a inicios de ciclo escolar. Entonces, ya me aventé el super comercial, ojalá y nos puedan apoyar en esta causa, probablemente algún curso de su interés o regalar algún curso, esa sería una buena idea, vamos a anotarlo, hacer cupones de regalo para que puedan regalar a nuestros amigos. Y bueno, ya con la recomendación final, es importante comprender que debemos establecer o debemos, dentro de este proceso de diseño y desarrollo, probablemente una empresa que tenga, vamos a pensar, 200 productos, pues obviamente tendrá que llevar a cabo su análisis. Por ejemplo, debemos de visualizar probablemente, ver que el AMEF dentro de sus bondades o dentro de sus establecimientos, se puede utilizar, por ejemplo, para gestionar riesgos o evaluar riesgos de proceso, pero también de producto. Hacer un análisis de riesgos precisamente de todos esos aspectos que pudieran llegar a salir mal y además también poder tener considerado todos estos puntos que me interesa controlar, que me interesa verificar, que me interesa asegurar que el producto esté bien, porque además es algo que está establecido desde las entradas, y entonces yo tendría que establecer diferentes momentos, diferentes puntos de control en mis etapas de diseño y desarrollo. Y lo importante de ser meticuloso con estos controles, como resultado es que por lo general, varios de estos controles que se utilizan para diseñar o desarrollar un producto, se terminan plasmando como partes críticos o como puntos críticos de control en los procesos de fabricación. Entonces, es bien importante esta parte de diseño y desarrollo, del establecimiento de los controles apropiados. ¿Para qué? Para que podamos tener unas salidas más claras, podamos tener información más fidedigna, podamos tener métodos o podamos tener actividades de control o herramientas de control pues más eficaces para tratar de identificar fallas en los productos y servicios
que vamos a producir y que vamos a prestar más adelante. Muchas gracias, maestro, de verdad, por compartirnos sus conocimientos, por compartirnos su experiencia. Un gusto, de verdad, escucharlo cada lunes en este programa de ATC TV. No, al contrario, Emma, muchas gracias por acompañarnos aquí como cada lunes. Y bueno, por ahí pues invitarlos a que nos sigan en nuestras transmisiones. Vamos a ver, más adelante vamos a terminar de recabar toda esta información. Por ahí vamos a tener unos invitados muy especiales más adelante. Esperemos que sean de su agrado y bueno, por supuesto, como siempre, pues desearles que tengan todos un excelente inicio de semana y bueno, éxito en todos los proyectos que se propongan y en todas las actividades que se encomienden. Muchas gracias, maestro, y muchas gracias a toda nuestra audiencia por habernos acompañado el día de hoy. No se pierdan la próxima emisión del programa de ATC TV porque veremos el punto 8.3.5 de la norma ISO 9001-2015, salidas del diseño y desarrollo. ATC, comprometidos con el desarrollo de su organización, les desea un excelente día y un excelente inicio de semana. Hasta la próxima.